Tengo 72 años y me he pasado las últimas 5 décadas siendo exactamente lo que el mundo esperaba que fuera. Un pilar inamovible, un profesional impecable y el puerto seguro de una familia que jamás vio mis grietas. Lo que tengo que decirte hoy no es un consejo de abuelo ni una lección de moral de esas que te encuentras en cualquier esquina de la colonia, sino una confesión sobre el crimen silencioso que cometí contra mí mismo durante 46 años de espera. Siento una urgencia casi insoportable por hablar ahora porque veo en tus ojos el mismo brillo de quien cree que el tiempo es un recurso infinito y que la vida de verdad empieza allá adelante, después del próximo pago de la hipoteca o del próximo ascenso. La verdad es que nadie te va a contar esto, pues la sociedad necesita que sigas dócil, productivo y anestesiado. Pero yo ya no tengo nada que perder y necesito que sientas el peso de mi arrepentimiento antes de que se convierta en tu propio futuro. Confieso que viví mal, y lo que más me asombra es el hecho de que, mientras desperdiciaba mis días, tenía la absoluta certeza de que estaba haciendo todo bien. Fui educado para creer que la virtud estaba en el sacrificio silencioso, que ser un hombre de valor significaba enterrar mis propios deseos en capas profundas de responsabilidad y deber, siempre poniendo las necesidades de los demás por delante de mi propia existencia. Seguí todas las reglas invisibles. Escuché cada consejo bien intencionado de quienes decían que tener los pies en la tierra era el único camino seguro y me enorgullecí por décadas de ser esa persona con la que todos podían contar, menos yo mismo. Era una normalidad engañosa, una vida pautada por una estabilidad que parecía un trofeo, pero que, en realidad, era solo una jaula decorada con los elogios de quienes se beneficiaban de mi constante y absoluta anulación personal. Esta obediencia ciega al guión social me trajo una casa cómoda, hijos criados con las mejores oportunidades y una carrera lineal que muchos llamarían victoriosa. Pero por dentro, yo era un territorio extranjero para mí mismo. Me miraba al espejo y veía el reflejo de un personaje construido para agradar al sistema, para ser el empleado del mes, el padre proveedor y el vecino ejemplar, mientras mi verdadera esencia gritaba en un cuarto oscuro que rara vez visitaba. Probablemente te identifiques con esa sensación de estar cumpliendo un cronograma que no escribiste tú, sintiendo que vas subiendo una escalera que está apoyada en la pared equivocada. Pero sigues subiendo porque el miedo a decepcionar a los demás es más grande que el valor de ser fiel a lo que tu corazón te pide. Creemos que estamos asegurando el futuro, pero la neta es que solo estamos pagando con nuestra vida el precio de una seguridad que nunca fue real. El error central no ocurrió de un jalón. Se construyó ladrillo por ladrillo. En cada mañana que me desperté para hacer algo que no amaba solo porque era lo correcto. Durante décadas, repetí el mismo comportamiento autodestructivo disfrazado de prudencia, creyendo piamente que la abnegación era la prueba máxima de carácter y que mi felicidad podía dejarse para después. En cada pequeña decisión cotidiana, elegía el camino del menor roce social, sofocando mis intereses, mis aficiones y esa voluntad pulsante de arriesgarme en algo nuevo. Todo para mantener la imagen del hombre inquebrantable que todos admiraban. Veía mis sueños como lujos infantiles que no cabían en la vida de un adulto serio. Y así, año tras año, me fui convirtiendo en un experto en sobrevivir, mientras el arte de realmente vivir se quedaba guardado en un cajón que rara vez tenía el coraje de abrir. Lo más peligroso es que este comportamiento no parecía un error, parecía una virtud celebrada por todos a mi alrededor, lo que me daba una falsa sensación de seguridad y propósito. Mis amigos me elogiaban por ser alguien centrado. Mis jefes me premiaban por mi dedicación integral y mi familia se sentía segura bajo la sombra de mi estabilidad incuestionable. Yo era el hombre que nunca se quejaba, que nunca fallaba y que nunca se ponía en primer lugar, y vestía ese martirio como si fuera una medalla de honor, sin darme cuenta de que estaba pagando por ella con la única moneda que realmente importa: mi tiempo finito. Estaba demasiado ocupado siendo útil para el mundo y olvidé que mi primera y más importante obligación era con la chispa de vida que me fue dada, y no con las expectativas de terceros. En cada ascenso que aceptaba por estatus, en cada viaje que posponía para cuando los niños crecieran y cada vez que silenciaba mi intuición para seguir la lógica del mercado, estaba reafirmando mi compromiso con la mediocridad segura. Creía que estaba acumulando puntos con la vida, que habría una recompensa mágica allá adelante que justificaría todo este vacío que sentía en el pecho durante las madrugadas de insomnio. En aquella época, me sentía responsable y maduro,
Pero hoy me doy cuenta de que solo era un cobarde que tenía miedo de enfrentar lo desconocido y prefería la esclavitud de lo conocido al riesgo de la libertad auténtica. Estaba construyendo un castillo de arena que brillaba bajo el sol de la aprobación ajena, ignorando el hecho de que la marea del tiempo estaba subiendo implacablemente y se lo llevaría todo sin pedir permiso. Tal vez estés haciendo exactamente lo mismo ahora, sintiendo ese hueco en el estómago mientras escuchas estas palabras, pero tratando de convencerte de que es solo estrés o cansancio pasajero. Justificas tu falta de valor diciendo que es por la familia, por el crédito bancario o por la carrera, exactamente como hice yo por 46 años, sin notar que la vida no espera a que estés listo para empezar. Este error existencial es silencioso y seductor, porque no te pide que hagas nada malo, solo te pide que no hagas nada por ti mismo ahora, que lo dejes para después, que esperes el momento perfecto que nunca llega. Es una muerte lenta y por etapas, donde vas entregando tu alma a cambio de cuentas pagadas y elogios vacíos, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que el castillo está terminado, pero ya no tienes energía para vivir en él. Mi piloto automático no se interrumpió por un estruendo, sino por el silencio devastador que se instaló la mañana siguiente a mi fiesta de jubilación. Me senté en el sillón de la sala, con la placa de metal de agradecimiento por los servicios prestados sobre la mesa, y me di cuenta de que el teléfono ya no sonaría más con urgencias de la oficina y que mi agenda, antes atiborrada, estaba ahora en un blanco aterrador. El evento catalizador fue el vacío absoluto de una casa demasiado grande para quien ya no sabe quién es, sumado a la ausencia física de mi esposa, que se fue 2 años antes, justo cuando estábamos a punto de empezar a vivir. Miré mis manos temblorosas y sentí el peso concreto de que el futuro que tanto protegí había llegado, pero no tenía el rostro que imaginé. Tenía el rostro de la soledad y de la finitud asomándose por cada rendija de la puerta. Recuerdo caminar por el jardín y sentir el olor de la tierra mojada, un detalle sensorial que ignoré por décadas mientras corría a reuniones que hoy no significan nada para nadie. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, y fue ahí, parado bajo el sol de otoño, que me cayó el 20 con una fuerza brutal. Tenía 72 años y el cuerpo que ahora habitaba no era el mismo que soñaba con rutas, viajes y nuevos comienzos a los 26. La percepción de la finitud no vino como un choque de miedo a la muerte, sino como un luto profundo por la vida que no tuve el valor de habitar mientras aún tenía fuerza en las piernas y brillo en los ojos. El vacío no era solo la falta de tareas, era la percepción de que había guardado el mejor vino para una fiesta que ya se había acabado y donde los invitados ya se habían ido. En ese momento, no hubo llanto dramático, solo una claridad gélida que me recorrió la espalda mientras observaba el polvo bailando en los rayos de luz que entraban por la ventana. Me di cuenta de que el algún día que usé como excusa para posponer cada deseo genuino se había transformado en un nunca más definitivo e irrevocable. La falta de movimiento en la casa reflejaba la falta de sentido en mi propia trayectoria, y entendí que la seguridad que tanto busqué era, en realidad, un desierto que yo mismo regué con el sudor de mi omisión. El silencio después del evento era el sonido de mi propia alma cobrándome la cuenta de décadas de negligencia, y no había nadie en la sala para darme una palmada en el hombro y decirme que todo valió la pena. Porque en el fondo, ambos sabíamos que yo había cambiado el oro de la experiencia por el polvo de la obligación. El colapso interno no vino como una explosión, sino como una erosión silenciosa que derrumbó todas las certezas que sostuvieron mi identidad por décadas. Me sorprendía caminando por las habitaciones de la casa, parándome frente al espejo y preguntándole al reflejo cansado, ¿quién eres ahora que ya nadie necesita tu trabajo o tu protección constante? El dolor de notar que era un completo extraño para mí mismo era más fuerte que cualquier achaque que la edad pudiera traer, pues entendía que me había pasado la vida entera siendo un excelente actor de reparto en la historia de todos, menos el protagonista de mi propia jornada. Empecé a cuestionarme si cada sacrificio que llamé amor no era más que un miedo profundo a enfrentar el vacío de descubrir qué deseaba yo realmente, lejos de las expectativas ajenas. Las preguntas empezaron a perseguirme durante las madrugadas, cuando el peso del tiempo perdido se volvía casi físico sobre mi pecho. Me cuestionaba. Si pudiera volver a los 30 años, sabiendo que este silencio me esperaba, habría pasado tantas noches en la oficina o me hubiera ido a ver el atardecer con quien amaba.
¿Cuántas versiones de mí dejé morir de hambre para alimentar el ego de jefes o para mantener una fachada de éxito que ahora no sirve para darme calor? El malestar de notar que viví para expectativas externas era una agonía lenta, una náusea existencial que me hacía mirar cada trofeo y cada diploma en la pared como si fueran lápidas de sueños que nunca tuve el coraje de enterrar con dignidad. Solo los dejé pudrirse en el sótano de mi conciencia mientras fingía que todo estaba bien. En ese punto de mayor profundidad emocional, comprendí que el mayor error no fue lo que hice, sino lo que permití que hicieran conmigo en nombre de la seguridad y de la aceptación social. Sentí una revuelta tardía contra el hombre que fui, aquel sujeto que pedía permiso para sentir alegría y que condicionaba su paz al bienestar de todos, menos al suyo. Era demasiado tarde para recuperar el vigor de la juventud, pero la claridad era devastadora. Había cambiado mi libertad por una jaula de oro donde la comida era abundante, pero el cielo era solo una pintura en el techo. Este colapso de identidad fue el precio necesario para que finalmente pudiera ver la vida sin los lentes del deber, pero el costo de esa visión fue la conciencia amarga de que desperdicié mi mayor tesoro tratando de comprar la aprobación de un mundo que ya me olvidó. La verdad que aprendí en el invierno de mi vida es tan simple que llega a ser cortante, y contradice todo lo que nos enseñan sobre sacrificio y deber. El arrepentimiento por lo que no hiciste es infinitamente más pesado que el cansancio de haber intentado y fallado. Nos pasamos la vida entera creyendo que el mayor riesgo es el error, el fracaso público o la pérdida de la estabilidad financiera. Pero el verdadero peligro, el riesgo terminal, es llegar al final de la línea intacto, seguro y completamente vacío de memorias reales. El éxito que el mundo aplaude es, muchas veces, solo una forma educada de esclavitud donde cambias tu autenticidad por un sillón cómodo en un teatro donde nunca quisiste actuar. Sacrificar tu esencia en nombre de un futuro seguro es la mayor trampa existencial que existe, pues el futuro es una promesa que la vida no tiene obligación de cumplir, mientras que el presente es la única propiedad real que posees. Esta revelación es devastadora porque desenmascara la mentira de que la felicidad es algo que se conquista tras el deber cumplido, como si la vida fuera un examen que tienes que pasar para ganar el derecho a existir. La verdad es que la vida no te debe nada, y cada día que pasas viviendo el sueño de otra persona o atendiendo a obligaciones que no resuenan con tu alma es un día robado de tu propia biografía que nunca te será devuelto. La honestidad cruda que me queda hoy me dice que ser responsable a los ojos de la sociedad fue, en realidad, la forma más irresponsable de lidiar con el milagro de mi propia existencia. No hay nobleza alguna en llegar a los 72 años con las manos limpias y el corazón lleno de «y si hubiera». ¿Por qué? Al final de cuentas, lo único que nos llevamos son las marcas de las batallas que elegimos luchar por amor a nosotros mismos, y no las medallas dadas por haber sido buenos soldados del sistema. Te miro ahora y no veo solo a un espectador. Veo un reflejo más joven de todas las excusas que usé para traicionarme. Probablemente estés ahí, con 30, 40 o 50 años, convencido de que aún tienes tiempo de sobra para ser tú mismo, mientras sigues haciendo las mismas pequeñas concesiones que yo hice. El curso que no empiezas, el viaje que pospones para cuando sobre dinero, o aquel hobby que sofocas porque ahora no es productivo, son los mismos ladrillos que usé para construir mi propia prisión. Dime con honestidad, ¿cuántas veces has dicho el año que entra lo hago, o cuando los niños crezcan vuelvo a soñar? Si sigues siguiendo este guión de postergaciones, mi presente de soledad y lucidez amarga es tu destino inevitable. Y no hay nada más trágico que ver a alguien corriendo hacia un abismo del cual yo ya conozco el fondo. Te das cuenta de que estás usando las mismas justificaciones nobles de responsabilidad y estabilidad que yo usé a los 40 años para enmascarar tu miedo a simplemente ser quien eres. El sistema a tu alrededor te premia por ser previsible y te castiga por ser auténtico. Y tú estás aceptando ese trato creyendo que es una inversión en tu futuro. Pero yo te pregunto, ¿de quién es la vida que estás viviendo hoy? Si cada decisión tuya está pautada por lo que los demás van a pensar o por lo que tu recibo de nómina exige. Si cierras los ojos y proyectas tu vida dentro de 30 años, manteniendo exactamente las elecciones que haces hoy, lo que verás será un hombre o una mujer con las manos llenas de bienes, pero con los ojos vacíos de vida. No dejes que tu biografía la escriban terceros mientras tú miras desde la butaca, pues el tiempo no frena por quien tiene miedo de actuar. No estoy sugiriendo que mandes todo al carajo mañana o que abandones tus responsabilidades de forma inconsecuente,
Pero te pido que empieces a reclamar pequeños espacios de un egoísmo saludable dentro de tu propia rutina. La orientación práctica que tengo para ofrecerte, con la autoridad de quien lo perdió casi todo, es que dejes de pedir permiso para existir y empieces a hacer hoy una sola cosa, por pequeña que sea, que pertenezca exclusivamente a tu deseo y no a tu papel social. Puede ser escribir una página, caminar por un lugar nuevo o retomar aquel proyecto que enterraste por pensar que no daría dinero. Lo importante es que sea un acto de fidelidad a ti mismo. ¿Aceptas ser visto como un poco irresponsable o raro por los demás para que puedas ser, finalmente, fiel a la persona que habita ahí dentro y que está cansada de ser ignorada? Empieza ahora, de forma imperfecta y pequeña, porque el momento ideal es una ficción que devoró mi vida y que está hambrienta por la tuya también. Órale, que no se te vaya el tren. Ahora regreso a mis 72 años, sentado aquí con la claridad de quien ya no tiene el lujo de engañarse con ilusiones juveniles. Cuando miro hacia atrás, veo un contraste doloroso entre las 4 décadas que viví en el error, siguiendo el guión de otros, y los rarísimos años que viví en verdad, actuando por cuenta propia. Es una matemática cruel notar que pasé la mayor parte de mi existencia siendo un extraño para mí mismo, acumulando décadas de una estabilidad que, al final, no me sirve para calentar el corazón en el silencio de la noche. Siento un arrepentimiento que no carga autocompasión, sino una lucidez afilada. Es el peso de saber que el tiempo que gasté tratando de ser correcto nunca volverá para que puedas ser simplemente humano. El tiempo es un señor impío que no acepta negociaciones, y hoy entiendo que la mayor tragedia de un hombre no es morir, sino descubrir que nunca llegó a vivir de hecho mientras aún tenía tiempo para ello. Mi vida actual está rodeada de comodidades que conquisté con el sudor de mi omisión, pero cambiaría cada centavo y cada elogio que recibí por la oportunidad de haber sido más valiente cuando mis rodillas aún eran fuertes y mi vista aún era clara. Las décadas de error me dieron una sabiduría que preferiría no tener, pues vino acompañada de la conciencia de que lo mejor de mí fue entregado a personas e instituciones que ya me reemplazaron sin mirar atrás. Vivo ahora estos pocos años que me quedan tratando de rescatar los fragmentos de quien soy realmente, pero es una lucha contra el reloj que ya no corre a mi favor. Esta urgencia emocional que comparto contigo no es un drama exagerado, es el grito de alguien que vio la arena de la ampolleta llegar al final y se dio cuenta de que la mayor parte se desperdició construyendo el desierto de alguien más. No puedo volver atrás y rescatar los años que dejé en el camino, pero tú estás aquí, escuchando estas palabras mientras tu corazón aún late con el vigor del presente. La elección que tienes ante ti ahora es la misma que yo ignoré por 46 años. ¿Vas a seguir pidiendo permiso para habitar tu propia piel o vas a asumir finalmente el riesgo de ser fiel a lo que sientes? Nadie vendrá a darte un sello de autorización para ser feliz, y el mundo seguirá exigiendo tu sacrificio hasta que no quede nada más que una placa de agradecimiento y un silencio ensordecedor. El tiempo no desacelera para los indecisos y la vida no perdona a quien la trata como un ensayo para un futuro que nunca llega. ¿Cuál es tu excusa hoy para seguir posponiendo la única vida que posees? ¿Y qué tan caro te va a salir cuando llegues a mi edad?